Dios le bendiga en esta mañana. Otra vez aquí con ustedes, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastora el doctor Marvin Osborne. Allí estamos en la ruta 60 entre el pueblo de Birmingham y Wakeman, sirviendo al Señor, una iglesia de habla inglesa. Y si usted entiende el inglés y no tiene esa iglesia local que visite, puede venir y compartir con nosotros, escuchar la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y recibir el amor de Dios conforme a como el Señor nos enseña y el Antiguo Testamento en su palabra de amar al prójimo como a ti mismo. Y seguimos con los devocionales acerca de Juan el Bautista. Habíamos visto que Juan el Bautista señaló 2 veces a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y vimos que eso implicaba en el Antiguo Testamento relacionados con los sacrificios que tenía que hacer el pueblo judío para llevar ante el lugar santísimo donde se encontraba el arca de Dios, y sobre el arca de Dios el propiciatorio. Era necesario sacrificar un cordero un año, sin tacha, sin contaminación, su sangre vertida sobre el propiciatorio, para cubrir entonces lo que estaba en el arca de testimonio, la ley que nos declara pecadores, y así recibir el pueblo hebreo y todos aquellos que creyesen en ese tipo, bien, en esa acción, recibir el perdón de pecados. También vemos que aún antes, todavía más atrás en el tiempo, cuando Israel estaba todavía en Egipto, siendo todavía esclavos en Egipto, el Señor Jesús los liberó y los sacó. Pero fíjese este dato importante o este evento importante que el Señor Jesús o Dios ordenó al pueblo de Israel hacer antes de sacarlos de Israel, de Egipto, y cómo eso impacta nuestras vidas o impacta el tiempo de hoy. Dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en 10 días de este mes tomarás cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero tomará cada uno por familia. Versículos 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes, entre la tarde del 13 y el día 14. Y tomarán de la sangre, de nuevo, la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. El cordero lo separan el día 10 sin mancha de 1 año. El 14, entre el 13 y el 14, lo inmolan. Y la sangre, con la sangre van a marcar el marco de la puerta de las casas donde vivía el pueblo de Israel. Versículos 12 y 13. Pues pasaré yo aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre de nuevo os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre era la señal. Quien estuviese cubierto en esa casa marcada con la sangre del cordero no iba entonces a recibir el juicio de Dios. Entiéndase, en el pueblo de Egipto, todos los primogénitos de todos que habitaban y de sus animales, bien, iban a sufrir la muerte de su primogénito. Pero en el pueblo de Israel, que estaban en la tierra de Gosén, aquellos que marcaran sus casas con la sangre del cordero que habían de inmolar en la día del 13, no habrían de sufrir muerte alguna. La sangre que aseguraba que no sufrirían el juicio de Dios. La sangre del cordero. Esto es lo que se conoce para nosotros como la Pascua, y en inglés el Passover, porque Dios pasó sobre el pueblo de Israel, porque la sangre marcaba al pueblo de Israel en aquellas casas donde habían marcado sus puertas con la sangre del cordero.
el Passover, lo que es la fiesta de la Pascua, que todavía celebramos hasta el día de hoy, y el pueblo judío igualmente. Y lo que implicaba era que la sangre era la señal para todos aquellos que creían en la palabra de Dios, de que Dios venía y entonces eran salvados del juicio de Dios porque creyeron en el derramamiento de la sangre de aquel animal y marcaron las puertas de sus casas con esa sangre. Ese es el mismo principio que nosotros hoy enseñamos con palabra de Dios. La sangre como de un cordero sin mancha, siendo rescatados por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creyendo en el sacrificio de Cristo, creyendo en su derramamiento de sangre, aceptando su sacrificio como el único que Dios acepta para ser perdonados y para recibir salvación y vida eterna, creyendo en la palabra de Dios, entonces recibimos salvación y vida eterna. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra luz que podamos buscar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de por mí. El único camino a través de Jesucristo, de su muerte y de su sangre derramada en la cruz del Calvario, de su resurrección de entre los muertos y su ascensión de regreso a su lugar donde estuvo y está siempre por la eternidad. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor, y una vez más, Padre amado, fijamos la atención, Padre Santo, en la obra redentora, en la obra salvadora de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, señalada ya desde los tiempos antiguos, mediante el sacrificio de aquel cordero que el pueblo de Israel tenía que inmolar en los días 13 y 14 y marcar la puerta de sus cuerdas, la puerta de sus casas con la sangre de ese cordero. Tiene que ser un cordero sin mancha y contaminación, así como el Señor Jesús fue para nosotros ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Dios pasa sobre nosotros, no nos juzga a causa de nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todos esos pecados. Gracias, Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús que oramos. Amén.